buenas, bienvenido a un nuevo video de este servidor, La Cobra RD, La Cobra RD. Hoy vamos a reaccionar al mapa del, ya tú sabes, de México según la DEA. Ya tú sabes, lo nuevo, suscríbete en el canal, dale like, compártelo en todas tus redes sociales. Sígueme en todas tus redes sociales, @ La Cobra RD. Para que te vayas a colocar con el Dobby sin mucho preámbulo. Vamos a la reacción. Espero que te guste la reacción. Dale like, comenta qué te pareció y qué otro video te gustaría que yo reaccione. Con mucho gusto lo voy a hacer. Solo déjalo en los comentarios. México está dividido. Y no hablamos de partidos políticos, ni de estados federativos. Está dividido por territorios de poder. Los cárteles no solo dominan zonas, controlan economías enteras, infiltran gobiernos locales y exportan muerte a más de 40 países en el mundo. Cada ciudad, cada estado puede ser una plaza en disputa. Y ahora, gracias a un nuevo informe de la DEA, tenemos un mapa 2025 detallado de cómo se distribuye ese poder. ¿Quién domina cada región? Jalisco. ¿Dónde están sus bastiones? ¿Quiénes son sus aliados? ¿Y quién se está preparando para la próxima guerra? Este no es un simple video, es una radiografía precisa del narco en México y de cómo esa red se extiende por todo Estados Unidos. Ya, prepárate, porque lo que estás por ver probablemente no lo habías visto así de claro. El Cártel de Sinaloa, o CDS, uno de los grupos criminales más poderosos del planeta. Su red se extiende por más de 40 países, desde Europa hasta Asia, pasando por Australia. Fue fundado en 1987 por varios capos históricos del narcotráfico, como Ismael Zambada García, El Mayo, y Joaquín Guzmán Loera, mejor conocido como El Chapo Guzmán. Hoy, esta organización no es una sola. Está fragmentada en facciones que funcionan como células semi-independientes. Y entre todas, dos son las más relevantes: los Chapitos y los Mayos. Ambos bandos se disputan el control total del cártel. Una guerra interna que, tras la detección de Ovidio Guzmán, o sea, la guerra se empezó cuando agarran al ratón, ¿me entiendes? Eso quiere decir que por más que agarraron al Chapo Guzmán, que controlaba el cartel completo, Ovidio, quiere decir que Ovidio seguía con el mismo control y tenía, o sea, que tenía el don de controlar a esa gente. Pero realmente hoy en día, después que lo pusieron preso, ya. Díaz el Ratón, hoy ya extraditado a Estados Unidos, se ha intensificado dentro y fuera de Sinaloa. Pero el poder del CDS no se limita al Pacífico mexicano. Este cártel ha diversificado sus operaciones. Trafican drogas, sí, pero también secuestran, extorsionan, lavan dinero, roban combustible y hasta recursos naturales. Esta multiplicidad criminal les da algo que pocos tienen: resiliencia. Incluso tras golpes fuertes del gobierno mexicano u estadounidense, su estructura se adapta y sobrevive. En México, su bastión es el estado de Sinaloa, pero también controlan zonas clave en Sonora, Chihuahua y Coahuila. El mapa de la DEA es claro. Donde el rojo es más intenso, hay presencia directa. En cambio, el blanco absoluto marca territorio enemigo. Y Jalisco, bastión del CJNG, es el único estado con ese color. Para traficar hacia Estados Unidos, el CDS utiliza principalmente los cruces fronterizos en California y Arizona. Desde ahí distribuyen en casi los 50 estados.
con redes que Casi. operan en ciudades clave como Los Ángeles, Phoenix, Houston, Chicago y Atlanta. Y mientras el poder del cártel crece, también lo hace su fragmentación. Según el informe de la DEA, se habrían confirmado los rumores. Una presunta sabes. alianza entre los Chapitos y el cártel Jalisco Una presunta Nueva alianza. Generación. Una jugada que podría cambiar el equilibrio del narco en México. Cártel Jalisco Nueva Nueva Generación o CJNG. Si el cártel de Sinaloa representa el poder tradicional, el cártel Jalisco Nueva Generación representa o ahora. CJNG es el nuevo La nueva rostro generación. del narco mexicano. Más violento, más militarizado Ujú. y más ambicioso. Su historia comienza en 2007 como un brazo armado del cártel del Milenio. En aquel tiempo se hacían llamar los Matacetas, una unidad creada para expulsar al cártel rival del estado de Jalisco. Pero en 2010, bajo el liderazgo de Nemesio Oseguera Cervantes, alias El Mencho, el grupo rompió lazos y nació oficialmente el CJNG. Desde entonces, su crecimiento ha sido arrollador. Ya. Tan solo en De 2018, 2010, pero- informes de inteligencia ya advertían que el CJNG había superado el poder y la influencia del cártel de Sinaloa. Y es Ay, que mi madre. no hablamos de una organización común. El Se CJNG ve. funciona casi como un ejército. Bueno, es sí. el cártel que más narcotúneles y narcominas ha empleado. Esto según un informe de la Sedena. Sus convoys blindados, tácticas de combate y armas de uso exclusivo del Sí, ejército acá. le han ganado una reputación de fuerza letal. Además de su poder armado, destaca su músculo financiero, su brazo Uf. económico, conocido como los Queenies. Estos son los responsables de blanquear millones a través de negocios legales, empresas Oye, es pantalla y lavado de esquemas dinero. complejos de lavado de dinero. Exacto. Gracias a ellos, el CJNG puede repatriar sus ganancias desde mercados globales sin levantar sospechas. Sus operaciones no se limitan al narcotráfico. También están involucrados en extorsión, robo de combustible, tráfico de armas, como puedes ver en este video donde se descubrió la red de tráfico de armas más grande del CJNG. Tú sabes, por Solo eso que están bien en armas armados. y más. Asimismo, se dedican a la explotación de industrias legítimas, una diversificación criminal que fortalece su resiliencia ante golpes del Estado. En el mapa elaborado por la DEA, su bastión es Jalisco, pero su dominio se extiende por el centro, norte y sur del país. Los estados en azul intenso reflejan su control más sólido. Los de azul claro, una presencia menor. Pero lo más Nuevo alarmante León. es esto. Coahuila. No hay Sí, no, ningún estado en blanco. Prácticamente el CJNG tiene presencia en todo el país. Presencia. ¿Cómo pero no logran controla eso? Bueno, mediante alianzas estratégicas con grupos como el Cártel de Tijuana, la Unión Tepito y la Antiunión en Ciudad de México, solo por mencionar unos ejemplos. Y según el informe más reciente, una posible alianza con los Chapitos, la facción del Cártel de tanto. Ok. Sinaloa, Pensé que la computadora que estaba haciendo enfrentada eso. con los mayos. Pero su poder no termina en México. La DEA afirma que el CJNG ya opera en los 50 estados de Estados Unidos, Wow. con laboratorios clandestinos en México y rutas consolidadas hacia California, Ajá. Texas y Arizona. Hoy, el Mencho sigue prófugo, Que pero yo- su
que yo pensé que literalmente lo habían agarrado o lo habían, ya tú sabes, darle piso. Pero wow, no sabía que estaba La vivo, organización que estaba crece prófugo. en poder, en Eso que sí influencia y que sigue liderando él, o sea, el cartel, obviamente. en alcance. Cártel del Noroeste o CDN. Si hay un cártel que opera bajo las sombras, con células pequeñas, violentas y muy bien organizadas, ese es el Cartel cártel del Coahuila, Noroeste, Nuevo León, todo fundado eso. en 2014 tras separarse del debilitado Cártel de los Zetas. El CDN heredó no solo su estructura paramilitar, sino también Nuevo León, sabía. su brutalidad. Hoy se le considera una de las organizaciones más peligrosas del país. En Nuevo León, Sus ¿sabes? integrantes están directamente implicados en asesinatos, torturas, desapariciones y tácticas de intimidación extrema para mantener el control territorial. A diferencia de los cárteles como el de Sinaloa o el CJNG, el cártel del Noroeste no aspira a controlar todo México, sino zonas clave para el tráfico transfronterizo. Y en eso han sido altamente efectivos. Según el más reciente informe de la DEA, el CDN tiene una fuerte presencia en Zacatecas, Nuevo León, Tamaulipas ¿sí? y Ciudad de México. Además, mantiene operaciones relevantes en Hidalgo, Veracruz, Chihuahua y Coahuila. En el mapa, sus zonas de influencia están marcadas con mayor intensidad en la región noroeste del país. Y aunque su presencia no es tan amplia como la del CJNG o el CDS, no hay que subestimarlos. No. El CDN opera una amplia red de tráfico hacia el sur de Texas, con rutas bien establecidas y conexiones logísticas sólidas. Uno de los detalles más inquietantes revelados por la DEA es que el CDN estaría explotando a la empresa Omnibus de México, usando sus rutas de pasajeros entre Estados Unidos y México para el traslado de droga y dinero sin levantar sospechas. Y no actúan solos. Según información reciente, la facción de los Mayos del cártel de Sinaloa les provee de fentanilo y también les permiten usar algunas de sus rutas de contrabando hacia Estados Unidos. Ya dentro del país vecino, el CDN mantiene facilitadores y afiliados en los estados de Texas, Oklahoma y Georgia, donde distribuyen mercancía, lavan dinero y mantienen negocios en efectivo para blanquear ganancias. En Ciudad Victoria, su presencia es especialmente intensa. Allí han establecido negocios fachada, con operaciones en efectivo diseñadas para facilitar el lavado de dinero. El cártel del Noroeste no es el más mediático, pero sus métodos son directos, brutales y efectivos. La familia michoacana o LFM. Pocos cárteles tienen su origen tan contradictorio como la familia michoacana. Nació en los años 80, no como una red de narcotraficantes, sino como un grupo clandestino que decía combatir al narcotráfico en Michoacán. Pero con el tiempo sus ideales se diluyeron. Y en los años 90 se aliaron con el Cártel del Golfo, expulsando de la entidad a otros grupos como la familia Valencia. En 2006 rompieron con el CDG y comenzaron una sangrienta lucha contra la expansión de los Zetas. Desde entonces, la familia michoacana ha sido sinónimo de brutalidad, táctica militar y control territorial. Hoy en día ya no opera como una sola organización, sino como un conglomerado de facciones dispersas.
pero bien organizadas y profundamente enraizadas en su región. Según el informe de la DEA, la LFM mantiene su presencia en Guerrero, Michoacán, Morelos y el Estado de México. Y aunque su poder no se compara con gigantes como el de Sinaloa o el CJNG, aún así controla un punto estratégico que le da una ventaja crítica. El puerto de Lázaro Cárdenas, uno de los más grandes del país y clave para la importación de precursores químicos desde China y Colombia. Este acceso a rutas marítimas convierte a la LFM en un actor clave y debido a su lejanía con la frontera norte, ha optado por alianzas estratégicas con organizaciones más grandes, con tal de acceder a rutas y puertos fronterizos. En Estados Unidos, su huella es notable. Operan en un tercio del país, especialmente en Texas, California, Oregón, Florida y Nueva York. Su alcance en la costa este es cada vez más visible y lo hacen a través de redes de distribución encubiertas en negocios legítimos, usados para lavar dinero y mover mercancía sin levantar sospechas. Dentro del cártel, dos facciones dominan el escenario. Por un lado, la nueva familia michoacana, la más poderosa y expansiva, que se disputa violentamente el puerto de Lázaro Cárdenas contra el CJNG. Esta facción también opera laboratorios en Guerrero, trafica armas a través de la frontera con Guatemala y tiene participación directa en minería ilegal en varias regiones. Por otro lado, están Cárteles Unidos o CU, una alianza de grupos locales creadas con un objetivo específico: frenar al CJNG en Michoacán. Su bastión principal es el municipio de Tepalcatepec, al suroeste del estado, donde el control del territorio es absoluto. Cabe mencionar, Cárteles Unidos está compuesto por células como el Cártel del Abuelo, los Viagras, los Caballeros Templarios y los Blancos de Troya. A diferencia de otras organizaciones, el CU no busca expansión nacional, sino proteger sus raíces en Michoacán, donde tienen un control profundo en la vida social, política y económica local. La familia michoacana no es solo un cártel, es un ecosistema criminal fragmentado, pero con la capacidad de influir, aliarse y resistir. Cuando se habla del narcotráfico en México, hay un nombre que aparece antes que todos: el Cártel del Golfo. Su historia se remonta a los años 30, cuando aún ni siquiera existía la palabra cártel en el lenguaje criminal mexicano. En aquel entonces traficaban licor hacia Estados Unidos durante la ley seca y, sin saberlo, estaban sentando las bases del que sería el grupo criminal más longevo del país. Hoy, su negocio principal ya no es el alcohol, es el tráfico de drogas, con una operación que se mueve desde su bastión en Tamaulipas hasta el Valle de Río Grande en Texas, uno de los corredores más importantes para el cruce de mercancía ilícita. Pero en 2025, el CDG ya no es una sola organización, está dividido en facciones que compiten entre sí. Y esta guerra interna está reconfigurando el mapa criminal del noroeste mexicano. Las facciones más poderosas, los Metros y los Escorpiones. Ambas se disputan el control del puerto de Altamira. Y más aún,
el control total del cártel del Golfo. Los metros han tomado una decisión estratégica: alinearse con el CJNG para asegurar protección y rutas. Esta alianza no solo fortalece a los metros, también garantiza el flujo ininterrumpido de mercancía del CJNG hacia Estados Unidos. En otras palabras, ahora operan como un brazo armado del CJNG en el noroeste. Del otro lado están los Escorpiones, que libran una guerra directa contra el cártel del noroeste y otras facciones del propio CDG, especialmente por el control de Reynosa, una zona crítica en Tamaulipas. A pesar de su fragmentación, el cártel del Golfo mantiene control de rutas clave hacia Texas y presencia activa en al menos 16 estados de Estados Unidos. Entre ellos, Texas, Oklahoma, California y gran parte del suroeste del país. En México, su territorio sigue siendo relevante. Coahuila, Nuevo León, Tamaulipas, Veracruz y Ciudad de México son algunos de los estados con mayor presencia, además de tener relativa presencia operativa en Jalisco y Tabasco. El cártel del Golfo ya no es una unidad, pero sigue siendo una red poderosa con historia, contactos y rutas que muchas organizaciones